Mamá, eso es de otra época. Eso es la diferencia entre tener información y tener sabiduría. Tal vez tenga razón. Hace poco, en una conversación totalmente cotidiana sobre la crianza y el cuidado de los recién nacidos con los más jóvenes de la casa, solté un consejo de esos que llevan generaciones, transmitiéndose de boca en boca, una recomendación nacida del afecto y de la experiencia acumulada a lo largo de la vida. Me miraron muy seguros, con esa soltura y firmeza que caracteriza a los tiempos modernos, rodeados de toda la información al alcance de un clic, y me contestaron: Mamá, eso es de otra época. Bienvenida a Alquimia de Mujer. Soy Elda Vázquez. Ahora vamos a compartir experiencias sobre las actitudes y pensamientos de los adultos jóvenes que hemos formado a lo largo de nuestra vida, y según el filósofo Aristóteles, no distan mucho en sus actitudes de los adultos jóvenes de hace muchos milenios. En mi interior, lejos de sentirme rechazada, molesta u ofendida, esbocé una sonrisa serena y pensé: felicidades, ya maduraron. En ese preciso instante me sentí profundamente complacida, llena de gratitud por el trabajo realizado durante tantos años, al verlos convertidos en adultos maduros, conscientes de su entorno, valientes y firmemente decididos a enfrentar la vida cotidiana con las herramientas que ellos mismos se han encargado de forjar. Sentí esa hermosa y liviana libertad de saber que ya están completamente listos para sostener su propio mundo, construir el hogar que elijan y criar a sus propios hijos con convicción. Porque esta actitud de los jóvenes, al examinarla con detenimiento, no es una rebeldía caprichosa ni una moda pasajera propia del siglo XXI. Es una necesidad profundamente biológica, mental, emocional y filosófica, en absolutamente todas las generaciones. Desde el principio mismo de la civilización y de los tiempos, ha existido en los jóvenes esta misma urgencia vital. Necesitan habitar un territorio limpio, un espacio propio sin marcas previas, para poder trazar su camino individual, ensayar sus propias estrategias y experimentar sus propias reglas del juego, sin sentir que alguien desde afuera les está dictando continuamente el paso o el ritmo a seguir. Si abrimos los libros de historia y repasamos el pensamiento de la antigüedad, descubrimos que este fenómeno es tan antiguo que el mismísimo Aristóteles ya se quejaba amargamente en sus escritos de que las nuevas generaciones creían saberlo todo de manera prematura y miraban con cierto desdén o lejanía la experiencia de los mayores. Es, en esencia, el ciclo natural de la vida humana. Para que el crecimiento ocurra, el alumno necesita sentir, al menos de forma temporal, que ha logrado superar las ideas y los métodos de su maestro. Y pensándolo bien, analizándolo con calma, qué bueno y qué saludable que sea exactamente así, porque si un hijo se quedara para siempre bajo la sombra y la dependencia absoluta de creer que los padres lo sabemos todo y que tenemos la respuesta exacta para cada dilema, jamás se superaría a sí mismo, jamás buscaría nuevas alternativas, ni desarrollaría la plenitud de su propio potencial. Y por el otro lado, si nosotros como padres adoptáramos una postura impositiva, rígida y controladora, terminaríamos por castrar su libertad mental y cortarles las alas de la independencia. Darles ese espacio vital para que sientan que tienen la última palabra en sus decisiones es, en realidad, un acto supremo de amor. Es permitirles que exploren, que salgan a descubrir el mundo real e incluso que se tropiecen en el trayecto, porque solo a través de sus propios tropiezos y errores comprenderán que lo valioso de la vida no es evitar cada posible golpe, sino aprender la disciplina interna de levantarse con dignidad y sabiduría. Ahora bien, en nuestra época actual, este contraste generacional se ve ampliamente magnificado por la irrupción de las herramientas de la modernidad. Hoy en día contamos con tecnología avanzada, algoritmos de vanguardia e inteligencia artificial que no constituyen un simple juguete exclusivo de la juventud, sino que representan poderosísimas herramientas que investigadores, científicos y profesionales de todas las áreas utilizan a diario para acelerar grandes descubrimientos y transformar la sociedad.
En el pasado, figuras ilustres como Hipatia de Alejandría demostraron cómo el estudio riguroso, la astronomía, la matemática y la observación minuciosa podían abrir nuevas fronteras de conocimiento científico, desafiando los dogmas de su época mediante un pensamiento libre y analítico. Sin embargo, en el mundo vertiginoso de hoy, a menudo se confunde la velocidad de la información con la verdadera profundidad de la sabiduría. Tener acceso inmediato a millones de datos organizados en una pantalla es una ventaja técnica formidable, pero la experiencia genuina, los años acumulados, las situaciones complejas superadas, los momentos de dolor atravesados y las metas alcanzadas con esfuerzo sostenido, eso no existe en ninguna plataforma digital ni se descarga mediante una aplicación. Eso solo lo forja día con día el proceso vivencial de la vida misma. Y el tiempo, ineludible y sabio, cumple su obra maestra de manera constante. Años después, cuando a ellos mismos les toque estar parados en el mismo punto de la vida en el que nosotros nos encontramos ahora, e incluso en ese momento en el que nosotros ya hayamos trascendido este plano terrenal, mirarán hacia atrás con una nueva perspicacia, conectarán las vivencias del pasado y comprenderán el sentido de cada palabra y de cada límite puesto con afecto. Es en ese instante de madurez cuando verdaderamente cobra dimensión el valor indispensable de los padres, aquellos que incondicionalmente los amaron en todo momento, los guiaron con paciencia y los ayudaron a evolucionar hacia su propia libertad. Las herramientas tecnológicas van a seguir cambiando y las modas de las épocas avanzarán sin detenerse, pero la necesidad fundamental de ese amor profundo, incondicional y trascendente nunca pasará de moda. ¿Cómo ves tú esta constante evolución de la vida y de las familias? Me encantará conocer tu perspectiva y que me la compartas aquí abajo en la sección de comentarios. Gracias por estar presente en este video y acompañarme en estas reflexiones de vida. Te espero en nuestro próximo encuentro. Si este video te ha gustado, sígueme en mis redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Hasta pronto. Bendiciones.